Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Demet Özdemir rompe el silencio sobre la maternidad y revela cómo esta nueva etapa ha fortalecido su lazo con Can Yaman. En una revelación que ha sacudido al mundo del espectáculo, Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, ha hablado por primera vez de su experiencia con la maternidad. Pero lo que realmente ha captado la atención es que también ha confesado que su relación con el galán Can Yaman se ha fortalecido a raíz de esta etapa tan significativa. En un giro inesperado, Can también ha roto el silencio y ha confesado su arrepentimiento por errores pasados que pusieron en peligro su vínculo con Demet. La maternidad me ha transformado en todos los sentidos. No solo como mujer, sino también como pareja. Can y yo hemos aprendido a vernos desde otro lugar, con más paciencia, más amor y sobre todo, con más compromiso, afirmó Demet durante una entrevista exclusiva para una revista de celebridades. Demet, quien siempre ha sido discreta con su vida privada, decidió abrir su corazón tras meses de especulaciones. Su rostro irradiaba paz y seguridad, una imagen muy distinta a los rumores de tensión y ruptura que circularon hace apenas un año. El detonante de esa crisis fue, según fuentes cercanas, una infidelidad por parte de Can Yaman que casi acaba con su historia de amor. Cometí errores, y lo sé. Me dejé llevar por un momento de debilidad y lo perdí todo. Ver a Demet alejarse fue como perder el aire. Pero aprendí. Cada día desde entonces ha sido un intento por enmendar mis fallos y demostrarle que puedo ser mejor, confesó Can en un testimonio que ha conmovido a sus fans. Las palabras de Can no solo sorprendieron por su sinceridad, sino también porque mostraron a un hombre vulnerable, dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos. La comunidad de seguidores de la pareja, que los bautizó como Dem Can, ha revivido con fuerza tras estas declaraciones, celebrando lo que parece ser una segunda oportunidad para el amor. Demet, por su parte, ha demostrado una madurez emocional admirable. No fue fácil perdonar, pero entendí que todos podemos equivocarnos. Lo importante es la intención real de cambiar. La llegada del bebé no solo me dio una nueva razón para vivir, también nos unió más que nunca. Can ha sido un apoyo inmenso en esta etapa y me ha demostrado que el amor también se construye con las cicatrices, expresó emocionada. Fuentes cercanas aseguran que la pareja ha comenzado una nueva vida lejos del bullicio de Estambul, buscando tranquilidad y privacidad para criar a su hijo. A pesar de las dificultades, ambos han apostado por reconstruir su hogar y mirar hacia el futuro con esperanza. La decisión de mudarse fue tomada después de una larga conversación en la que ambos dejaron de lado el orgullo y priorizaron el bienestar de su familia. Estambul es hermosa, pero necesitábamos respirar, alejarnos del ruido, de las miradas, de la presión constante. Nuestro bebé merece crecer rodeado de amor, no de titulares, explicó Demet en la misma entrevista. Actualmente residen en una villa costera en el suroeste de Turquía, donde han encontrado un equilibrio entre la vida familiar y sus compromisos profesionales. Can, quien recientemente rechazó varios papeles en producciones internacionales, confesó que su prioridad es estar presente en los primeros años de vida de su hijo. El trabajo siempre va a estar ahí. Pero estos momentos no se repiten. Quiero ser un padre presente, no una sombra que aparece de vez en cuando, declaró con firmeza. Demet, por su parte, ha retomado su carrera de manera pausada, aceptando únicamente proyectos que le permitan mantenerse cerca de su hogar. He aprendido a decir que no. No todo se trata de fama o dinero. Ahora mi motor es otro, mi centro es mi familia, comentó. También ha comenzado a explorar nuevos caminos, como la escritura de un libro sobre su experiencia en la maternidad y el perdón, una obra que ya ha generado gran expectación entre sus seguidores. El cambio en la vida de la pareja ha sido notorio. En sus redes sociales, aunque siguen siendo discretos, se les ve más relajados, sonrientes, compartiendo momentos cotidianos que antes parecían impensables. Fotos cocinando juntos, paseos al atardecer y hasta pequeños videos con su hijo, cuyo nombre aún no han revelado,
han llenado de ternura a sus fans, que ven en ellos un ejemplo de superación y amor verdadero. Uno de los momentos más comentados fue el reciente cumpleaños de Demet, celebrado en la intimidad de su hogar. Can preparó una cena sorpresa con la ayuda de amigos cercanos y familiares, y le dedicó unas palabras que emocionaron a todos. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme lo que significa amar de verdad. Eres mi fuerza, mi luz, mi hogar, dijo, mientras sostenía a su hijo en brazos. La emotiva escena fue compartida en redes con una simple frase: el amor no siempre es perfecto, pero cuando es verdadero, vale la pena luchar. La publicación superó los 2 millones de likes en pocas horas y se convirtió en tendencia en varios países. Mientras tanto, la prensa internacional ha comenzado a poner el foco en esta renovada etapa de la pareja. Medios italianos, españoles y latinoamericanos han elogiado la valentía de Demet y la honestidad de Can, destacando que pocas celebridades se atreven a mostrar sus vulnerabilidades de forma tan abierta. La historia de Can ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para muchas parejas que atraviesan crisis similares. Lejos de los reflectores, Demet y Can han optado por vivir con más autenticidad, construyendo su día a día con base en el respeto y la comunicación. Hay días buenos y días malos. No somos perfectos, pero lo intentamos. Y eso es lo que cuenta, compartió Demet en una reciente sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores. Además, han comenzado a colaborar en causas sociales relacionadas con la infancia y la salud mental, motivados por su experiencia como padres primerizos. Nos dimos cuenta de cuántas familias necesitan apoyo. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos aportar nuestro grano de arena, afirmó Can, quien ha visitado varios hospitales infantiles en los últimos meses. Para muchos, esta etapa marca el renacimiento de una pareja que ha sabido reinventarse frente a la adversidad. Y aunque aún quedan desafíos por delante, el amor, la empatía y el compromiso parecen ser los pilares que sostienen su nuevo camino. Demet lo resume de forma sencilla pero poderosa: lo perdoné porque vi en sus ojos el deseo genuino de cambiar. Y me perdoné a mí misma por haber dudado. A veces, las segundas oportunidades no solo salvan relaciones, también salvan personas. Y así, mientras las olas del mar bañan la costa donde hoy viven, el eco de su historia sigue tocando corazones en todo el mundo. Queridas amigas y seguidores, ¿qué opinan ustedes de esta emotiva historia? Cuéntenme en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderse ninguna noticia del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.